Bien, pues ya estamos muy avanzados en el estudio del libro de Romanos. Estamos terminando el capítulo 14. Estamos en la tercera parte. Yo espero que tú le estés dando seguimiento al estudio, porque en verdad es de grande edificación. No te lo pierdas, no importa que ya estemos en la recta final. Cada lección seguro que va a hablar a tu vida y va a ser de buen crecimiento para tu vida espiritual. Así es que invitado siempre has estado a todos los estudios. En este que es el libro de Romanos, sin duda que merece que le pongamos una especial atención. Pues bien, vamos a comenzar con la predicación de hoy. Te pido que me acompañes inclinando tu rostro y diciéndole así a nuestro Padre: Señor, bendito seas, te alabamos, te bendecimos porque tú nos amaste primero y además trajiste mucha bendición a nuestra vida. No solo porque nos creaste, Padre, sino porque nos pusiste, como dice tu palabra, allá en Hechos 17, en el lugar apropiado y en el tiempo apropiado. Y todo ello para conocerte, Padre. Y también nos has puesto en una iglesia local, visible, para que, Señor, te adoremos en unidad, en amor, en comunión, porque tú te agradas de tu iglesia cuando se cumplen esos presupuestos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Enséñanos acerca de tu palabra, que es la única que nos puede redarguir, no lo que nosotros decimos, Señor. Enséñanos a pegarnos estrictamente a lo que dice tu Escritura. Queremos escuchar tu voz, Señor. Gracias, en Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, pues el capítulo 14 del libro de Romanos, recuerden que desde el capítulo 12 ya estamos estudiando la aplicación práctica, ¿no? Y el capítulo 14 se refiere estrictamente a la relación que hay en el cuerpo de Cristo. Quiero que piensen nada más por un momento que esta carta fue escrita a la iglesia de Roma y que en un momento dado se leyó, y que en un momento dado los miembros de la iglesia, y por un momento piensen en que ustedes son miembros de esa iglesia, porque si bien es cierto que le está hablando a la iglesia de Roma, es tan pertinente la Escritura que también nos habla a nosotros, y no necesitamos hacer muchos malabares para darnos cuenta que nos está hablando a nosotros. Así es que piensa por un momento que estás en la iglesia de Roma, y que está formada por judíos cristianos que, debido a la diáspora, la dispersión, llegaron a todos lados. Les dijo: a ver, no se queden aquí, les dijo Cristo. ¿Y qué crees que hicieron? Se quedaron en Jerusalén, porque así somos, ¿verdad? Lo mismo cuando allá, después del diluvio, les dijo: no se queden aquí. ¿Y qué crees que hicieron los hombres? Se quedaron ahí. Y provocó que un rey ahí, Nimrod, hiciera una torre que todo el mundo conoce. ¿Y qué crees? Dios dijo: ¿se quieren quedar aquí? Pues nadie va a hablar el mismo idioma. Y entonces tuvieron que dispersar en grupos que hablaban el mismo lenguaje, ¿no? Igual aquí les dijo: no se queden en Jerusalén, yo quiero que vayan y prediquen el evangelio hasta el Finisterre, hasta lo último de la tierra, refiriéndose en aquella época a la parte norte de España, que se consideraba la parte final del mundo, que hoy existe el Cabo Finisterre, ¿verdad? Entonces Dios hizo que los judíos llegaran a todo el mundo conocido en esa época, y que crees, se reunían y formaban alguna iglesia porque extrañaban sus sinagogas, ¿verdad? Y formaban una iglesia y le compartían a los gentiles del lugar. En Corinto, en Éfeso, en Roma no fue la excepción. Y entonces la iglesia se conformó con judíos cristianos y cristianos gentiles. Y ahí estaban en la misma iglesia. Pero todos somos diferentes. Levanten aquí la mano dos que sean igualitos. No hay manera, ¿verdad? Todos somos diferentes. Así nos hizo Dios. Y nos hizo, fíjate ahora, formar una iglesia, un cuerpo,
Porque nosotros somos un cuerpo, la iglesia visible, la iglesia local. Hay la iglesia universal, la iglesia invisible, que nosotros no podemos verla. Ahorita en Singapur a lo mejor hay gente orando, porque es cristiano, ¿verdad? Y hace 300 años y mientras no venga Cristo, quién sabe cuánta gente más habrá que conformará la iglesia universal o iglesia invisible. Pero ahora aquí estamos y somos un cuerpo. Y tenemos que entendernos, ¿sí? Pero piensen ustedes en esa época donde había un grupo de personas que traían muchas tradiciones, muchas costumbres, que traían sobre todo una parte ceremonial muy profunda, ¿sí? Que eran los judíos. ¿Sí? Ellos hacían sacrificios, ellos se circuncidaban. Y tantas cosas que traían, como dice allá en Hebreos capítulo 9, ¿sí? Cuando dice, bueno, en el antiguo pacto, pues consistía en muchas cosas, ¿verdad? Pero ahora ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, la cosa es distinta. Y los cristianos que se convertían con base en la palabra de Dios, bueno, pues no tenían esas costumbres. Y eso los distinguía, ya el solo hecho de la raza, pero ahora vemos las costumbres, pero además cuestiones que no eran muy trascendentes para el cristianismo, porque ambos sabían ya que la salvación es por fe en Cristo Jesús y que Cristo resucitó, eso no lo cuestionamos. Y aquí Pablo, después de haber tratado cosas doctrinales tan profundas, les dice, ¿y cómo se están relacionando entre ustedes? ¿Verdad? Y empieza diciendo, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión. ¿Sí? Y había personas débiles que estaban creciendo. ¿Sí? Y había personas que ya habían madurado, que eran mucho más maduras, que entendían perfectamente que Dios nos había llamado. ¿Oyeron la primera alabanza? Me encantó, todas las alabanzas me encantan, ¿verdad? Pero esta me encantó porque habló del tema. ¿Sí? Dice, Cristo me liberó de la muerte, del pecado, de la ley, de la condenación, de todo eso me libertó. Y solo en Cristo hay libertad. Dice la Escritura, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Tú y yo somos libres, hermano. Y te voy a decir algo que puede ser peligroso para alguien que no sea muy maduro. Tienes libertad para hacer lo que quieras, siempre y cuando lo hagas en Cristo Jesús. Y una persona que no es madura no entiende esto. Podría decir, Luis, ¿cómo que tengo libertad para hacer lo que yo quiera? Sí, como cristiano tienes libertad. Ya no te condena absolutamente nada. Entonces, ¿puedo comer 18 tacos al pastor el sábado en la noche antes de venir al servicio? Bueno, te voy a recomendar que eso no te beneficie en nada, ¿verdad? Pero si lo quieres hacer, allá tú, ¿verdad? ¿Sí? Si comes carne de cerdo, si comes conejo, ¿sí? A mí no me importa. ¿Sí? Y eso es justamente lo que trata aquí. Había personas que todavía les faltaba crecimiento. ¿Sí? Eran débiles. Y entonces decían, no, pues yo no quiero comer de eso del ídolo, que le sacrificaron al ídolo. Imagínate el pecadote que hago. Pero había alguien que tenía conocimiento, como dice allá en 1 Corintios 8, dice, pero tú que tienes conocimiento y que sabes que los ídolos nada son delante de Dios, porque ¿qué es un ídolo? Delante de Dios. Entonces, ¿puedo comer carne? Sí. Y ese era el tema. Y hoy en día en las iglesias hay así personas, ¿verdad? Que dicen, no, pues yo no esto, no, pues yo no, yo me cuido. Incluso, dice allá en Colosenses, las personas que hacen eso, dice, parece que hacen ciertas cosas que tienen alta reputación. Y sí, la gente dice, ay, qué espiritual es, porque fíjate que él dice que no come carne de cerdo. Wow, él sí es santo. No, dice la Biblia, alguien come carne y alguien come verduras. Tú y yo ya somos libres de eso. Pero no podemos ignorar, como lo vimos desde la semana pasada, que somos distintos.
y hay quien está creciendo, y hay quien ya ha crecido y es maduro. Y la primera parte, el capítulo está estructurado de esta manera. El capítulo 14, del versículo 1 hasta el 12, dice: el débil no juzgue al maduro. ¿Por qué? Porque, para empezar, ¿tú quién eres para juzgar? Tú no eres su Señor. Su Señor es Cristo. Y Cristo murió por él y lo libertó. Entonces ya no juzgues. Si hace esto o hace el otro, tú no juzgues. Pero ahora, a partir del versículo 13 y hasta el 23, ahora va a invertir el papel. Ah, bien, tú eres maduro. Muy bien. Ahora tú tienes una responsabilidad respecto de tu hermano débil. ¿Sí? Y esta parte, del 13 al 23, se estructura para demostrarnos que no debemos afectar la fe del débil. Y hay 3 maneras que tenemos que seguir para no afectar la fe del hermano débil. Porque nosotros somos un organismo, somos un cuerpo, pero también somos una organización, somos una iglesia y nos relacionamos unos con otros delante de Dios. ¿Cómo te relacionas con tus hermanos, verdad? No, pues ni los conozco. Nada más dale una repasadita a cuántos nombres de los miembros de la iglesia conoces, y eso te va a llevar a: tengo que involucrarme más porque soy parte del cuerpo. ¿Sí? ¿De qué manera no afectamos su fe? De 3 maneras. No hay que afectar su andar, no hay que afectar su crecimiento y no hay que afectar su conciencia. ¿Sí? Si tú te fijas esta meta que Pablo nos dice en el capítulo, entonces vas a agradar a Dios. ¿Sí? Vas a agradar a Dios. Así es que con esa estructura vamos a comenzar a partir del versículo 13. Y dice así la Escritura: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Todavía se está refiriendo a lo anterior, ¿verdad? No juzgues a nadie. Oye, pero es que él mira y hace lo que quiere y va para allá y tal, y se siente libre. Pues es que es libre. No juzgues, dice. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Esto vendría a ser algo así como un resumen de todo lo anterior del capítulo. Sino más bien decidid, y fíjate la palabra que usa. ¿Sí? Tienes que decidir en tu voluntad. Tú tienes que decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿No quieres afectar su fe? Punto primero, no afectes su andar. ¿Qué pasa cuando tú vas caminando y de repente no te das cuenta y te tropiezas? ¿Qué te pasa? Te puedes caer, ¿sí? Y te dañas. Yo he visto personas que a veces, digo, aquí casi no ocurre en México porque las banquetas son bien planitas y todo eso, pero luego a veces tú no te das cuenta, a mí me ha pasado, que no te das cuenta que entre una unión y otra unión de la banqueta hay un pequeño filo, y eso es suficiente para que das el paso, pisas y ¡pum!, vas a dar por allá. ¿Sí? Entonces, lo que dice la palabra de Dios es que nosotros no debemos afectar la fe del hermano siendo piedra de tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Sí? Nosotros debemos tener cuidado de que lo que hagamos, si nosotros nos sentimos maduros, ¿sí?, y que tenemos libertad, bueno, debemos de tener cuidado de no afectar el andar del hermano. Que la banqueta que le pongamos sea planita, que no se tropiece, que no vaya a caer. ¿Sí? Dice el versículo 14: yo sé y confío en el Señor Jesús, está hablando Pablo, fíjate lo que dice, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿En qué podemos hacer caer al hermano
y tropezarlo? Bueno, en lo que comemos. ¿Sí? Dice aquí, yo estoy confiado. Pablo, ¿ustedes creen que Pablo era maduro o no era maduro? Súper maduro, ¿verdad? ¿Sí? Dios lo usó. ¿Sí? Taylor Cadwell le llama el león de Dios, ¿verdad? Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Ni la carne, ni la bebida, nada es inmundo en sí mismo. Pablo se preguntaría, ¿puedo beber vino? Por supuesto, claro que puedo beber vino. ¿Puedo comer la carne que sea? Por supuesto que puedo comer la carne que sea, ¿verdad? Dice, mas para el que piensa que algo es inmundo, tú tienes que considerar que puede haber un hermano que ciertas actitudes, como por ejemplo tomar una copa de vino, él puede considerar que no es correcto. Lo inmundo, lo impuro, es lo contrario de lo santo, apartado para Dios. Entonces nosotros podemos ser tropiezo para los hermanos, incluso en esas cosas que comemos. Versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Si no andas más bien deleitándote a ti mismo, a mí no me importa. A mí me gusta esta carne y me la como. Y es su problema, no es su problema, es tu problema porque no agradas a Dios y ya no andas en amor. Porque si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Quiero que me acompañes para ver con mayor claridad este tema a 1 Corintios capítulo 8, está ahí enseguida. 1 Corintios capítulo 8. Este pasaje es muy evidente lo que sostiene. Y quiero que veas cuál es la palabra clave en la que hace énfasis el texto bíblico. Dice así, versículo 4, capítulo 8. Acerca pues de las viandas, o sea, de la comida, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Versículo 7, pon atención. Pero no en todos hay este conocimiento. La palabra clave aquí es el conocimiento. No todos tenemos el mismo nivel de conocimiento, el mismo nivel de conocimiento de las Escrituras, ¿sí? A lo mejor no todos han leído Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 6. Deja un separador ahí porque vamos a regresar a 1 Corintios 8 y vete a Timoteo, primera carta que escribe, una carta pastoral que escribe Pablo a Timoteo, y ve de qué le advierte. ¿Sí? Timoteo era un hombre, un joven maduro, ¿sí? Su abuela y su mamá desde chiquitos le enseñaron las Escrituras, dice la palabra de Dios. Y ve lo que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada ¿qué? La conciencia, ¿qué dice que van a hacer? Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que otra vez ¿qué? Han conocido la verdad. Oye, Luis, es que a mí Dios me ha mostrado
que no debo comer eso? ¿No sabes la pregunta que recurrentemente nos hacen? Y hermanos maduros, Luis, ¿y la moronga? No, bueno, a mí no me gusta. ¿Sí? Oye, pero la sangre, ¿te acuerdas? Todo Dios ya lo limpió. Le dijo Dios a través del varón que se le apareció a Pedro allá en Jope, en Hechos 10:15, le dice: lo que Dios ya limpió, no lo llames tú inmundo. Porque Pedro le mostró así y muchos animales en el lienzo, y le dijo el varón de parte de Dios: Pedro, come. No, yo no como. ¿Quién creen que era más maduro, Pablo o Pedro? Pablo. Pedro, incluso todavía andando en Gálatas ahí, no se atrevía a decirles a los cristianos: no tenemos que circuncidarnos. Pero ¿cómo? Si eso lo estableció Dios allá en el principio. Sí, pero ahora estamos en el Nuevo Testamento, ya nos liberó de la ley. ¿Sí me están siguiendo? Porque los veo así como sorprendidos. No es conferencia de impuestos, ¿no? Relájense. Sí. Dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido, otra vez la palabra gnosis, la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma ¿con qué? ¿Sabes una cosa? Una vez unas amigas nos invitaron a su rancho cafetalero y además nos distinguieron porque dijeron: ustedes se quedan en la casa principal y nosotros vamos a otra casa ahí mismo en el rancho. La verdad nos impactó, ¿verdad? Íbamos mis tres hijos y mi esposa. Y al otro día temprano, llegamos un viernes, el sábado, la mesa puesta, no tiene ni idea, pero todo para comer. Y había una cosa ahí que mis hijos cuando la vieron y me voltearon a ver qué va a hacer el papá, ¿verdad? Y dije, me acordé de este pasaje y dije: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Vamos a orar. Gracias, Señor, por estos alimentos. Bendícelos, porque tú ya los limpiaste. Tremendo, ¿no? ¿Sí? Porque por la palabra de Dios y por la oración, ¿qué dice? Es santo, apartado. Ya se acabó. Pero no todos tienen ese mismo conocimiento. Regresamos a 1 Corintios 8. Quiero que me esté siguiendo porque la lección estuvo superficial, sencilla. La hacemos así porque sabemos que llega incluso, nos hemos encontrado con que esos libros que elabora la iglesia han llegado fuera del país. Una vez nos enteramos que en Cuba y Dominicana había libros de los que aquí nosotros estudiamos. Y una vez me encontré una persona en Aguascalientes que me dice: nosotros estamos estudiando en la iglesia un libro que hizo su iglesia. ¡Qué maravilla! Entonces los hacemos sencillitos, ¿verdad? Pero a la hora de la predicación aquí ya estamos con creyentes, ¿verdad? Y por eso podemos meternos más a fondo en la palabra, en lo que dice la palabra, ¿verdad? Y sigue diciendo, versículo 7, 1 Corintios 8: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados aquí hasta a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra, que es lo que está enseñando en Romanos, Maduro, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ese día que les platico,
Si junto a mí hubiera habido hermanos que no tengan la madurez para entender eso, me abstengo de comerlo. ¿Sí? Pero esas personas, esas amigas que nos invitaron, mi esposa les estaba compartiendo acerca del Evangelio. ¿Sí? Así es que dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes, otra vez, ¿qué? Conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Uy, pues si él comió, yo como. ¿Y cuál es el problema? ¿Con eso madura? No. ¿Con eso adquiere conocimiento? No. Cuando regrese a su casa va a decir, ¿qué hice? Y tú vas a ser el culpable. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí? Y dice, versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Ahorita vamos a explicar qué significa esto de perderá en Romanos. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner, ¿qué dice? Tropiezo a mi hermano. De hecho, el capítulo 15, cuando lo empieces, vas a ver cómo nos dice, pues no te agrades a ti mismo. No, pero es que esto se ve re bueno. Pues no te agrades a ti mismo. No se trata de eso. Regresemos a Romanos capítulo 14. Y entonces dice Pablo en el versículo 14 del capítulo 14, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Sí, pero yo soy maduro, dice Pablo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es y lo voy a respetar. ¿Sí? Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Estás tropezando su andar. Tú sí andas muy bien, pero no andas en amor. ¿Verdad? Porque andas comiendo esto, tomando esto. Soy libre y libertad, pues Cristo ya me libertó. Sí, pero vives en una organización, en una iglesia. No vives solo. Ahora sí, si en tu casa te dan y estás solito y quieres comer eso, sin problema, ¿verdad? Y no se trata de hipocresía, ¿no? Se trata de tener cuidado con el hermano. Versículo 15, pues por si causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. ¿Qué quiere decir esto de perderse? ¿Qué quiere decir que un hermano que coma o beba algo que no está consciente de que debía comerlo porque lo considera impuro o inmundo, se va a perder y pierde su salvación? Porque alguien he oído algunas veces que dice eso. No. ¿De qué estamos hablando? No afectes su fe, no afectes por su andar. Tú tienes que andar en amor y tienes que ayudarlo a él en su andar cristiano. Entonces, ¿en qué sentido se pierde? Se va por otro lado. Oye, no era por allá, era por acá. Pero por tu culpa, el hermano anda perdido. No se refiere a una perdición de salvación. Tú no puedes sacar de contexto las cosas. Tienes que darte cuenta de qué está diciendo el texto. Entonces, no afectes su fe si afectas su andar. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque la comida es algo secundario. Por eso Cristo dijo, prefiero la comida espiritual. Aquí ahorita, ¿cuántos de aquí están comiendo? Todos, ¿verdad? Porque estamos comiendo la comida espiritual. Es el alimento espiritual. Es más importante la palabra de Dios que una quesadilla, ¿sí?
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dios nos dice en este pasaje, dice, el reino de Dios es que tú hagas lo correcto, justicia. Nuestras justicias, dice Isaías, nuestras obras son como trapos de inmundicia. Cuando habla de justicia desde la perspectiva humana, se refiere a lo que nosotros hacemos. Entonces tú tienes que hacer lo correcto. Paz, debes de tener una relación correcta. Paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, Romanos 8:1. Pero también tienes paz con los hermanos. ¿Sí? Entonces debes de tener una relación correcta con Dios y con los hermanos. Y dice, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, una actitud correcta. Uy, pues aquí está el hermano, no voy a poder tomarme lo que yo quería. No, al contrario, te tienes que gozar que tu hermano está ahí y que estás ayudando a su fe y que va madurando. Dios trabaja con él. Dios es el que le está enseñando. Pero también dijimos que podemos afectar su fe cuando afectamos su crecimiento y no contribuimos a su edificación. Dice el versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua, ¿qué? Edificación. ¿Qué quiere decir edificación? Ya sabes que las construcciones siempre se componen en dos partes, los cimientos y la edificación. Dice Pablo allá en el capítulo 3 de Primera de Corintios, dice Pablo, Apolos sembró, ¿sí? Y yo ahí contribuí un poco, pero quien edificó fue Dios. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a hacer crecer mi iglesia. Y no se refiere nada más cuantitativamente, cualitativamente, a través de su palabra. Y Dios se encarga de edificar la iglesia con todo lo que hace. Dios nos ha bendecido aquí 28 años. A tal grado que de aquí hemos visto salir personas que llegaron, recibieron el evangelio y hoy son pastores en otro lado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cuando tú te abstienes de algo, tú te edificas y edificas a tu hermano y cuidas su crecimiento. No solo él va caminando por el mundo trayendo el sello del Espíritu Santo, sino que también va creciendo y aprende y se da cuenta en su trabajo, pues que no todos dan gracias por los alimentos a la hora que llegan al comedor. Y eso a él le produce crecimiento. Y cuando viene el domingo y escucha la predicación, y cuando toma el estudio, y cuando oye orar a los hermanos, y cuando escucha las alabanzas, y cuando se reúne para comunión con otros, crece y va creciendo, ¿sí? Se va edificando. Versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Fíjate ahora de lo que habla. No destruyas la obra de Dios. Alguna vez una persona me dijo, no, Luis, ¿ya ves cómo sí se refiere a que puede perder la salvación? Se pierde y lo destruyes, pero ya vimos en qué sentido dice se pierde. Ahora, ¿en qué sentido dice destruye? ¿De qué estamos hablando? De edificación, de crecimiento. ¿Sí? Tú afectas su crecimiento. Cuando aquí se usa la palabra destruyes, se refiere a que tiras la edificación. Ya llevaba 2 pisos el hermano y ¡pum!, le volaste el segundo piso. Destruye su identificación. Y ve cómo la obra es de Dios. Nosotros somos nada más instrumentos. Hace, no recuerdo si 2 domingos, me encontré una persona cristiana
que me preguntó que cuál era nuestra cobertura. Y le dije, pues la del Espíritu Santo. Y dice, no, pero ¿quiénes son los apóstoles? Le digo, bueno, pues ya la enseñanza apostólica aquí está en la Escritura, ¿no? Y pues para nosotros las personas que Dios pone en la iglesia son simplemente siervos que tienen que cumplir su propósito. ¿O a poco creen que los dones que han recibido cada una de las personas que estamos aquí, sea alabanza, sea enseñanza, predicación, oración, esos dones de dónde vienen? ¿Somos muy hábiles? ¿Los adquirimos en un seminario? Dios nos los dio. Todo mundo nace con talentos, algunos para darle una patada a un balón, otros para sumar rápido, otros distintos talentos. Todo mundo tiene talentos, pero cuando Dios te llama para servirle, esos talentos los usa para ti. ¿Vieron ustedes una película? Ay, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero se trata de un judío y un cristiano que corren. ¿Sí? ¿Carros de fuego? Carriers of Fire. Sí, carros de fuego. ¿Qué dice el cristiano? ¿Se acuerdan? Le dice, yo corro. ¿Para quién corría? Para Dios. ¿Cómo? ¿Correr para Dios? Sí, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:31, si comes o bebes, hazlo todo para la gloria de Dios. Por ahí creo que escuché un pequeño amén. Amén. Hermanos, todo lo que hagamos lo podemos hacer para la gloria de Dios. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Sí, ya lo sabemos, si tenemos conocimiento. Si no, pues nos andamos con, oye, yo no hago esto, ay, yo no hago lo otro. Ni modo. Cuando a mí me dicen eso, pues me abstengo de comentar, porque sé que el hermano va creciendo. A esta persona que no se congrega, ¿saben cómo terminó la plática? Los voy a visitar porque quiero platicar con usted. Le dije, vamos a tener un desayuno el 7 de diciembre, luego el comercial, ¿verdad? No venía yo preparado, pero mira, aquí está una invitación. Dice, todas las cosas a la verdad son limpias, como lo dice Pablo a Timoteo, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Por qué? Porque afectas su crecimiento. Entonces no afecte su andar, no afecte su crecimiento. Porque al final de cuentas, Dios es el que está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Ustedes hoy que salgan aquí, vayan viendo toda la orilla del periférico y encuentren 2 edificios iguales. Son edificaciones. Así es Dios. Dios hace la edificación en nosotros de manera distinta. ¿En dónde vamos a tener todo igual? En el cielo. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creen también en mí. Voy pues a preparar una casa para ti, allá en el cielo. Y voy a venir por ti, te voy a llevar para allá para que ya estés conmigo siempre. ¿Sí? Entonces, no debemos afectar su crecimiento. Tercero, no debemos afectar su conciencia. Dice el versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Es que, Luis, yo estoy convencido que si me tomo esto no pasa nada. Bueno, tenla para contigo. ¿Sí? Si está un hermano, ten misericordia de él. ¿Sí? Tenla para contigo delante de Dios. Es tu relación correcta con Dios. Dios es el que te juzga. ¿Sí? Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Aquí tenemos que meternos a un tema que es el tema de la conciencia. ¿Sí?
Dice la palabra de Dios, su conciencia lo condena. Nosotros somos un espíritu que tenemos un alma y que habitamos en un cuerpo. No somos un cuerpo, El cuerpo es nada más el envase. Lo cuidamos porque el envase tiene algo muy importante, el Espíritu Santo. Es el templo de Dios. Es como, a ti te venden a veces un envase así muy gariboleado y todo eso, pero lo que importa, me resultaría extraño pensar que alguien se compre un perfume por el envase, ¿sí? Más bien por el contenido. Entonces nosotros somos un espíritu. Cuando ocurre la muerte, ¿qué ocurre? El espíritu y el alma se van y el cuerpo se queda ahí, ¿sí? Y a mí una vez un pastor me dijo, ¿y ustedes en la iglesia incineran? Le digo, bueno, nosotros no incineramos, pero cuando alguien fallece, si quieren incinerarlo, no hay tema. No, pero ¿cómo? Si el cuerpo lo hizo Dios, no hay que... No. Que Dios no es poderoso como... Y ahora, ¿cómo va a rescatar a Luis, que como es del Estado de México, quiso que sus cenizas las fueran a regar por el lago de Texcoco? ¿Cómo le va a hacer Dios para recuperar el cuerpo y llevar a cabo la resurrección? Dios es poderoso. ¿Sí? Pero mi espíritu ya va a estar con Él y mi alma va a estar con Él. Y todo eso deriva del conocimiento que tienes. Pero aún con ese conocimiento no debes afectar la conciencia de tu hermano. Digo, aquella vez con el pastor, pues era el pastor, le tuve que decir, oye, y le expliqué, no se fue muy convencido, más bien dijo, pobre, este hermano es débil. Pues ni modo, pues sí, está bien. Dice, tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Decía, somos un espíritu, que tenemos un alma y habitamos un cuerpo, y cada parte tiene una función. Nosotros nos relacionamos con Dios a través del espíritu, nos relacionamos con nosotros mismos a través del alma. Mi alma está muy triste, decía David. Y nos relacionamos con el mundo exterior a través del cuerpo. Tengo frío, ¿sí? Nadie puede decir, mi espíritu tiene frío. Sería rarísimo, ¿no? Se contrista, se entristece, etc. Y cada uno tiene sus funciones. Refiriéndonos específicamente a lo que nos interesa para este pasaje, el espíritu tiene la intuición, la comunión y la conciencia. A través de la conciencia, nosotros somos acusados o no. ¿Sí? La conciencia la puso Dios en nuestro espíritu justamente para que distingamos entre el bien y el mal, pero no nada más a posteriori, hice mal, no, sino también, esto no lo debo hacer porque está mal. Y eso ocurrió desde el principio. Ustedes se acuerdan cuando Dios creó a Adán y Eva, y dice que le tomó al hombre y lo puso en el huerto, y creó 3 tipos de árboles, ¿sí? El árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y árboles frutales. Dice, de todo puedes comer, el de la vida y de los árboles frutales, pero del de la ciencia y del bien y del mal, de ese no. ¿Y qué creen que hizo el hombre? Le entró a la manzana, ¿verdad? Dicen que es manzana, nada más por decir algo, ¿sí? Vamos a Génesis capítulo 2. Yo no pensaba ir ahí, pero creo que lo tenemos que ver con cuidado, porque vi así como unas caras como diciendo, ya Luis ya se está desviando. Capítulo 2, versículo 16. ¿Ya están? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás, ¿verdad? Vamos al capítulo 3. Comieron ya. Entonces, versículo 7, capítulo 3, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué Adán y Eva
¿Estaban ciegos cuando los creó? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir de que fueron abiertos sus ojos? Adquirieron conciencia. Dios, cuando creó al hombre, dice que lo hizo del barro y que le sopló neuma, espíritu, aliento de vida. Y dice la palabra de Dios, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sabes qué refleja que nosotros tenemos espíritu? Esto, mira. Porque gracias a eso tenemos aliento de vida y somos hombres. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y fíjate lo que dice, y conocieron que estaban desnudos. ¿Cómo que no se habían? Tenían los ojos abiertos y no se habían dado cuenta que no llevaban nada puesto. Vean lo importante de fijarnos en el texto. Y conocieron que estaban desnudos. Su conciencia les dijo, ah, caray, y estamos desnudos. Y Dios les había dicho, cuando sean matrimonio no se avergonzarán. Y vino la vergüenza sobre ellos. Su conciencia les mostró eso. Estoy hablando de conciencia humana, espíritu del hombre. ¿Sí? Fíjate lo que dice el versículo 11. Y Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién crees que lo enseñó? Tuvo conocimiento del bien y del mal. Antes no lo tenía, no lo tenía. Dios trataba con ellos directamente. Dios les daba instrucciones, no comas de ese árbol. ¿Sí? Versículo 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo, es la misma palabra que conociendo, el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Cuando dice aquí la palabra, tienes tu fe, ya regresé a Romanos, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es otra vez condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. No debemos afectar la conciencia del hermano. Cuando nosotros somos creados por Dios, somos creados con una conciencia, un espíritu muerto y una conciencia muerta. Ahora, debemos de tener claramente establecido qué es muerte, porque muerte a veces nosotros pensamos que es, le dio el patatús, ya colgó los tenis. No, eso no es la muerte para Dios. Para Dios la muerte es separación. Dios le dijo, Adán, no comas de ese árbol, porque el día que comas, ciertamente morirás. Y que come de la manzana y que cae fulminado Adán, ¿cierto? No. ¿Qué fue lo que pasó? Se separó de Dios. Por eso le dice al final, y por eso lo leí los versículos 22 al 24, dijo, con que ahora ya conoces el bien y el mal. Muy bien, ya no puedes estar en el huerto. ¿Por qué? Porque si estás en el huerto vas a comer del árbol de la vida y vas a vivir para siempre. Y no, tú estás muerto porque ya no tienes relación conmigo, porque yo me paseo en este huerto, no en tu mundo. ¿Sí me siguen? Sí. ¿Sí? Entonces, la muerte es separación. Muerte física es separación del cuerpo con el espíritu y alma. Los científicos ya lo han comprobado, 21 gramos. ¿Sí? Muerte espiritual, separación espiritual de el hombre con Dios. El espíritu está muerto. Dice allá en Efesios 2, estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, siendo hijos de desobediencia. ¿Sí? Muerte eterna, separación eterna de Dios, infierno y cielo. Así de sencillo. Esa es la muerte, separación. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un espíritu muerto y una conciencia muerta.
un espíritu que está separado del Espíritu de Dios y una conciencia que no tiene el conocimiento de Dios, el conocimiento espiritual. Entonces, una persona que no conoce a Cristo tiene conciencia, claro, pero la tiene muerta. ¿Qué quiere decir muerta? Separada de Dios. Y razona y dice, bueno, esto no es tan malo. Yo no soy tan malo, no he matado, no he robado, no trafico. Pero ¿qué tal dices mentiras? Cuando nos convertimos, recibimos el Espíritu de Dios, se aviva nuestro espíritu, se aviva nuestra conciencia, y entonces la conciencia comienza a trabajar desde un punto de vista espiritual. ¿Y cómo lo hace? Adquiriendo conocimiento. ¿Sí? La Escritura dice que esto no le agrada a Dios. La Escritura dice que no debo juzgar a mi hermano. La Escritura dice, en cambio, allá afuera, dice, no es chisme, es comunicación. No es maltrato, no es bullying, es simplemente gozo, disfrute, alegría. Pues no, el mundo tiene sus patrones y el mundo espiritual tiene otras reglas, otros principios. Entonces dice, tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios, bienaventurado, feliz, el que no se condena. Oye, yo tomo esto y mi conciencia está tranquila, porque tengo el conocimiento, Dios me lo ha revelado. ¿Sí? Recuerden, estamos hablando de cosas no esenciales. ¿Sí? Bienaventurado el varón que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Cómo aprueba? ¿Cómo se condena? A través de la conciencia. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Si tú al hermano lo haces dudar, al rato su conciencia va a decir, no hice lo correcto delante de Dios. Y afecta su fe. Y entonces él piensa que no está creciendo. Y piensa que es más débil de lo que realmente es. Estoy mal, a lo mejor ni cristiano soy. Y todo lo provocaste tú, o lo provoqué yo, ¿verdad? Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Tú estás convencido porque el conocimiento que tienes de Dios y tu conciencia no te acusa si te comes eso o si bebes eso, gloria a Dios. Pero si tú no estás convencido y tienes un hermano ahí que puede ser afectada su conciencia, ten cuidado. Porque él no lo va a hacer con fe. Él lo va a hacer porque te ve a ti. Pero después que ya no estés con él y a la hora que se ponga a orar, le va a pasar como a Lutero, que cada 5 minutos quería confesarse, ¿verdad? Decían, hermano Lutero, ya por favor, viniste hace 5 minutos, es que volví a pecar. Pues está bien, no lo dudo, pero ora tú solo y ya. ¿Sí? Primera de Juan 2:1-9. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice que es? Y la paga del pecado es. ¿Y qué es la muerte? No, hombre, qué bárbaros, que aprobados en el examen. Oremos. Señor bendito, gracias por tu palabra, gracias por tus exhortaciones. Hoy estamos delante de ti, delante del trono de la gracia, diciéndote que nos comprometemos a andar en amor, que nos comprometemos a no afectar a los hermanos en su andar, en su crecimiento y en su conciencia, en resumen, en su fe. Gracias, Dios, por estas enseñanzas que tú nos das y porque tú cuidas nuestra edificación. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.